ustedes la conocen, así que qué bueno que están aquí en esta mañana. Y bueno, en esta mañana nosotros tenemos las últimas semanas, ya estamos llegando al final de la serie, hablando sobre algunas actitudes o pecados o hábitos que nosotros toleramos, pero que realmente no están bien. Hay cosas que nosotros hacemos que no son un pecado grande como nosotros a veces lo vemos, porque recuerden que en la República Dominicana la gente nada más comete dos pecados: robar y matar. Entonces la gente dice, yo ni he robado ni he matado. Entonces, si yo ni he robado ni he matado, todo lo otro está bien. Pero estamos hablando en las últimas semanas sobre algunos hábitos, algunas actitudes que nosotros realmente tenemos, que debemos de pedirle al Señor que las cambie, porque realmente no son actitudes que, aunque nosotros las toleramos, no dejan de ser pecado o mal delante de Dios. Yo quiero que usted vaya a Mateo capítulo 7, verso 1. Y hoy vamos a hablar de una de esas actitudes. Vamos a ver si usted ha estado aquí. Los niños, ¿con quién se van? Con Alba. Todos los chiquitos se van con Alba. Vayan a su clase ya hoy. Y Mateo capítulo 7, verso 1 al 5. Leemos en el nombre de Jesús. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en tu ojo o en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, no lo digo yo, eso es la Biblia. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, hermano, la verdad es que yo una vez tuve una discusión con alguien, un debate, más que nada, porque estábamos en un sitio y estábamos hablando de Saúl, y yo decía sobre cómo Saúl, ¿verdad?, falló, y hablábamos de ese caso. Y esa persona dijo, y él comenzó a hablar de algo, y yo le dije, pero oye, no te expreses así, porque también hay que entender esto y esto y esto. Y esa persona me dijo, no, yo tengo todo el derecho de juzgar a los demás, porque la Biblia dice que juzguemos con justo juicio, y yo tengo todo el derecho de pensar lo que yo quiera de la gente, de juzgarlo, porque la Biblia. Y yo le digo, óyeme, tú estás malinterpretando ese versículo. Cuando la Biblia dice que juzgue con justo juicio, no está refiriéndose a que juzgue a otra persona. Lo que te está diciendo es que cuando tú tengas que tomar una decisión, lo haga con juicio. O sea, que cuando tú tengas que tomar una decisión para saber, entender o tomar una decisión, la haga desde el lugar justo para las cosas, siempre mediando de que todo salga bien. Y hay que diferenciar algo. Cuando yo hablo de juicio, hay algo que se llama discernimiento. Y el discernimiento es la capacidad que tiene una persona para discernir lo que está bien y lo que está mal. Cuando yo veo que alguien está actuando mal, y con el discernimiento que Dios me ha dado, yo puedo entender, ¿verdad? Si eso está bien, está mal, o puedo decirle a alguien, mira, eso está bien o está mal. Pero lo que yo llamo en esta mañana y de lo que quiero hablar es del juicio pecaminoso. Porque hay gente que tiene una actitud de juzgar todo, juzgar constantemente, de tomar decisiones constantes sobre la vida de los demás. Cuando yo hablo de juicio pecaminoso, estoy hablando de esa actitud del corazón que se coloca moralmente encima del otro. Cuando yo juzgo a alguien
duro, a veces dejo de verme a mí mismo como una persona que también tiene la necesidad de encontrar gracia, de encontrar misericordia. El que a veces ese juicio pecaminoso habla del otro sin misericordia. Y a veces yo me encuentro con gente que cuando yo le escucho hablar, yo digo, wow, pero ¿cómo es que uno puede decir tantas cosas de alguien sin ni siquiera ponerse en el lugar? Y déjeme decirle algo, mucha gente en el nombre de Dios juzgan al otro tan fuerte como si ellos fueran Dios mismo. Y yo dije una vez que cuando uno comienza a juzgar a los demás, uno le está quitando el papel de Dios, porque el único juez justo, ¿quién es? Es Dios. Él es el que conoce a todo el mundo. Pero cuando uno acusa a una gente, uno le está quitando el papel a Satanás, porque el acusador es el diablo. A veces ese juicio pecaminoso llama a la gente por su falla. Si alguien falló, si alguien tomó un error, ya yo no le voy a decir Raniel, ya ahora yo lo voy a llamar por su falla. Ese juicio no deja que uno perdone ni siquiera a los demás. Yo recuerdo cuando yo era líder de jóvenes en una iglesia, una hermana me dijo, esos jóvenes están muy flojos, esos jóvenes no oran, esos jóvenes que yo los pusiera todito en disciplina, porque esos jóvenes no están en Dios. En mi tiempo amanecíamos orando y ayunando y qué sé yo qué. Dije, mira hermana, si Dios lo tiene vivo ahí, yo no lo puedo matar, porque Dios lo tiene ahí y ellos vienen aquí y Dios los ama. El juicio pecaminoso asume un rol de superioridad que no le corresponde. Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a mirar nuestra vida. Tenemos la capacidad de discernir. Lo que Dios no nos ha dado a nosotros es la capacidad o el derecho o el deber de tener un juicio contra los demás tan duro que no podamos tener misericordia, que no podemos hablar de la manera correcta. Porque déjeme decirle algo, hay gente que juzga tan fuerte a los demás que pareciera que ellos tampoco fallan, que pareciera que ellos están correctos. Y déjeme decirle algo, mientras más uno comienza a mirar su vida, uno se da cuenta que uno tiene que tener misericordia de la gente. Porque la misma Biblia dice, todo aquel que cree que esté firme, atienda, mire que no caiga. Porque a veces yo puedo estar tan firme y tan derecho, pero estoy a la misma probabilidad de otro de caer. A veces también me ha pasado como pastor y me ha pasado también como líder de algunos ministerios que a veces alguien comete un error y la gente quiere acabarlo, destruirlo, hundirlo. Y yo digo, bueno, pero yo me puedo ver en ese espejo, porque aunque yo espero no pasar nunca por ahí, pero no estoy exento de estar ahí también. El juicio pecaminoso juzga al otro de una manera dura, orgullosa, autosuficiente. Cuando yo no puedo ver en los demás su debilidad, es porque yo soy superior. Cuando yo no puedo verme en los demás reflejado, es porque yo tal vez estoy viéndome de una manera que no es la que Dios quiere. En Santiago 4:12 dice, uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Cuando uno juzga de manera pecaminosa, uno ve el pecado ajeno, pero uno se posiciona por encima de esa persona. Yo soy el que puedo. Y piénselo, si yo comienzo a hablar de Kiara, porque Kiara está haciendo algo, automáticamente yo me sitúo por encima de Kiara. Ella lo está haciendo porque ella es menos, porque ella puede hacer esto, pero yo estoy bien. Y mira, hermano, si hay una cosa que la iglesia de Jesucristo no puede caer en eso, es comenzar a juzgar a la gente de una manera que Jesús no lo haría. Jesús nos dio ejemplo. Óyeme, Jesús está parado predicando, le llevan una mujer adúltera. La ley decía, no era la gente que estaba ahí, la ley decía que todo aquel que fuera encontrado en adulterio tenía que ser apedreado hasta morir. Y ellos dijeron, vamos a ver si realmente ese maestro que está ahí es justo. Vamos a ver cómo él va a reaccionar. En pocas palabras, a Jesús le pusieron un gancho. Mira, Jesús,
esta mujer la encontramos en adulterio. Ellos sabían lo que tienen que hacer. Ellos no tenían que llevarle a esa mujer a Jesús, porque Jesús ni era juez, ni es nada, no pertenecía a nada de eso. Jesús no tenía vela en ese entierro. Pero dijeron, vamos a ver si este maestro que habla del amor, que habla de la misericordia, que habla de qué sé yo, que vamos a ver cómo él va a actuar. Y dice la Biblia que Jesús vio a la mujer, vio la ley. A esta mujer lo que le pertenece es que la apedreen. Y Jesús dijo, ok, eso es lo que a ella le pertenece. Pero mire, muchacho, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice en la Biblia que él se abajó y comenzó a escribir en tierra. Y muchos estudiosos de la Biblia se han preguntado qué era lo que Jesús escribía en la tierra. Y algunos han determinado que lo que Jesús comenzó a escribir en la tierra fue el nombre de pecados: ira, orgullo, hipocresía, robo, matar. Y yo me imagino que la gente, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra, y el hombre comienza a escribir pecado en el suelo. Dice, pero yo también estoy ahí. Tal vez yo no adulteré, pero yo he hecho esto. Tal vez yo no hice algo malo, pero hay algo que yo también he hecho. No podemos juzgar a la gente porque peca de manera diferente a mí. Tal vez yo no soy ladrón, pero soy hablador. Tal vez yo no hago cosas malas, pero también tengo algo que Dios quiere cambiar en mí. Y por ende yo tengo que verme en el otro. Cuando juzgo desde arriba, olvido mi propia necesidad que yo tengo de también ser perdonado por Dios. Olvido que esa persona que está a mi lado ha fallado, tal vez diferente a lo que yo lo haría, que ha fallado y tal vez yo me he sentido mal, pero yo no estoy lejos también de fallar. Por eso ese juicio pecaminoso, ese juicio acusador, no es nada que a nosotros nos ha tocado. A veces me da mucha tristeza cuando en algunos lugares de trabajo, cuando en algunos lugares o barrios o comunidades, me da mucha vergüenza cuando hay algún cristiano que toma el papel de juez que solamente le pertenece a Dios. Y mire, eso le hace mucho daño al evangelio, porque en todos los ambientes, y tal vez todos lo hemos conocido, tenemos un cristiano que vive mandando al infierno a todo lo que te hace ahí y todo lo que hay ahí. Y eso no es lo que Dios nos ha llamado. Dios no te ha llamado a ser un juez duro que acabe con la vida de los demás. Dios te ha llamado a ser una luz que alumbre la vida de los demás, aun cuando están en su peor error, aun cuando están en su momento más oscuro. Tú le puedas decir, ¿sabes qué? Fallaste, porque no es dejar de decirle la cosa a la gente, hay que decirle la cosa. Fallaste, lo hiciste mal, pero hay esperanza para ti en Jesús. Ese Jesús que murió por ti hace 1000 años, Él está dispuesto a perdonarte todavía. Sin embargo, Jesús, dice en la Biblia, que ahora está a la diestra del Padre, intercediendo. Él no solamente murió por ti y por mí, Él está sentado al lado del Padre diciendo, ¿sabes qué? Intercediendo, dale un chance, yo morí por Él. ¿Y sabes qué es lo bueno de Jesús? Que Él no niega que tú seas malo. El Señor dice, mira, ese es un ladrón, merece la muerte, hay que matarlo. Jesús dice, es verdad que es ladrón, es verdad que es malo, pero mira, yo pagué por él. Con mi sangre yo pagué por su pecado. Por tanto, Jesús, Dios cuando te mira, no te mira a ti, lo ve a Él. Él tomó nuestro lugar. Y por eso Él está ahí intercediendo por nosotros. Vaya conmigo en Santiago capítulo 4 verso 11. Y es otro llamado que el Señor nos hace en esta mañana. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y un solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? El juicio se convierte en pecaminoso porque señala a los demás. También revela que nuestro propio corazón se está alejando
de la humildad. Y la Biblia dice que a los altivos Jehová mira de lejos, pero a los humildes Él los exalta. Quien juzga a los demás sin misericordia se ha olvidado de cuánta misericordia Dios ha tenido de Él mismo. Mira el que está a tu lado, dile: Dios ha tenido misericordia contigo. Muchísimo. Mire, y la misericordia de Dios es tan grande que dice la palabra que se renueva cada mañana. ¿Saben lo que significa que se renueva cada mañana? Que Dios le dio 100% de misericordia hoy. Usted gastó 99. Mañana cuando salga el sol tiene 100 de nuevo. Así es Dios. Cada día Él renueva su misericordia. Y dice que como ha alejado el oriente del occidente, ha alejado nuestra rebelión. Y me encanta el versículo que dice: Dios no nos ha pagado conforme a nuestro pecado. Imagínense que Dios nos pague a nosotros conforme a lo malo que hemos hecho. Estuviéramos fritos. ¿Cómo afecta entonces el hecho de yo juzgar a los demás de manera tan dura? Afecta nuestro corazón porque de alguna manera u otra va endureciendo nuestro corazón delante de Dios. Afecta nuestra relación con Dios, porque un corazón endurecido no puede ver la misericordia que Dios está teniendo con otra persona. Y eso fue lo que le pasó a Jonás. Dios llama a Jonás y le dice: Jonás, ve y predícale a Nínive. Pero ¿qué pasa con Nínive? Que la gente de Nínive y el pueblo de Israel habían tenido una enemistad cultural de mucho tiempo, pero la gente de Nínive era mala. Y usted sabe la razón por la cual Jonás no quería predicar ahí, porque Jonás no quería que Dios lo perdonara. Jonás no quería que Dios tuviera misericordia de él. Mire, y a mí me encanta la Biblia, y esa es una de las razones por la cual yo digo que la Biblia es la palabra de Dios. Si la Biblia fuera un libro creado por el hombre, todas las historias que tuvieran ahí fueran de éxito. Porque ¿quién va a crear un libro donde la gente que está ahí falló? Pero la razón por la cual la Biblia tiene personajes que fallaron es para que tú recuerdes que tu falla no te saca de la gracia de Dios. Tu falla te pone en el lugar correcto para que Dios te restaure. Si tú dejas que Él lo haga. Y Dios le dice: no, ve y predica. Oye, cuando Jonás va y predica, ya después de la ballena, del hoyo y de todo eso, que va y predica y se convierte, Él se enoja. Porque Jonás estaba esperando que Él le predicara y que ellos no dijeran que no aceptaran a Jesús para decirle: tú ves, Dios, con esta gente no se puede. Pero no, ellos se convirtieron y Él se enoja. Mire qué tanto orgullo, tanto odio puede tener nuestro corazón, que uno no quiere ni siquiera que una gente conozca al Señor. A veces como que yo quisiera que le vaya mal. Yo no quiero que lo conozca a Dios. Yo quiero que pague todo lo que me ha hecho. Eso afecta a nuestra relación con Dios. Cuando una persona vive juzgando a los demás, se examina menos a sí misma. Porque yo estoy tan bien que yo vivo acabando a todo el mundo. ¿Y cuál fue el versículo que vimos al principio? Que el mismo Jesús dice: mírame. Y yo nunca había entendido eso hasta hace poco. No saques la paja de el otro. No mires la paja del otro y mira la viga en ti. Y yo nunca me había dado cuenta que paja es una cosa y viga es otra cosa. O sea, el que está a tu lado tiene una pajita, pero la viga es una rama grande. La viga es más grande. Entonces lo que el Señor le dice: ¿cómo tú puedes estar atacando al otro porque tiene una pajita, pero tú tienes una viga? Es decir, que lo que está en ti es mucho más grande que lo que tú estás viendo en otro. El que vive juzgando a los demás se arrepiente menos. No tiene esa capacidad para arrepentirse porque entiende que está bien. Pero también escucha menos la voz de Dios en su vida y termina comparándose en lugar de arrepintiéndose. Jesús no niega que el hermano tenga una paja. Lo que Jesús dice es: tú estás tratando de corregir a alguien y te estás olvidando de corregirte a ti. Y no es que tú no corrijas a los demás, no es que tú mires, que tú dejes de mirar el error de los demás, pero que lo hagas con misericordia.
El corazón que vive ocupado juzgando a los demás es un corazón que rara vez se sienta y comienza a determinar y a ver lo que Dios le está diciendo a sí mismo. Y esta actitud destruye nuestras relaciones. Porque una persona dominada por ese juicio duro y pecaminoso es una persona que etiqueta rápido a los demás, de verlos, que escucha poco porque sabe más que todo el mundo, que interpreta siempre las cosas más grandes, que pierde la compasión, no edifica, no acompaña, no sana. Y Dios no ha llamado a la iglesia para juzgar al otro y señalar al otro. Por la misericordia de Dios, hoy Dios me ha cambiado. Por la misericordia de Dios, hoy yo estoy sentado aquí. Por la misericordia de Dios, tal vez yo no he hecho cosas que no he querido hacer, pero no es porque yo soy más bueno que el que está allá afuera. Y a veces nosotros como iglesia, fíjese, a veces hay cristianos que hay tres gente ahí. Él es cristiano, Víctor es cristiano y Greno es cristiano. Y llegan, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Hola, ¿cómo está usted? O sea, ni siquiera bendecimos al que no es cristiano. Ni siquiera compartimos con el que no es cristiano. Como si el pecado se nos fuera a pegar. Y el Señor está diciendo en Romanos capítulo 14, verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y Pablo aquí une el juicio con el menosprecio. Hay un verso, yo quiero que usted vaya conmigo a Lucas capítulo 18, verso 9 al 14. Y veamos este ejemplo de lo que cuando uno comienza a juzgar a los demás sin misericordia, ¿en qué se convierte? Lucas capítulo 18, verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a quienes. A los otros dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Os digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será, y el que se humilla será enaltecido. Este ejemplo lo pone Jesús. Fíjense que este hombre no está cometiendo ningún pecado escandaloso. Estaba orando, estaba en el templo, estaba diezmando, estaba ayunando. Pero las cosas que él entendía que estaba haciendo bien, lo habían estado apartando de la humildad de reconocer que hay otro que también está luchando por hacerlo bien. Fíjese, 2 personas frente al templo de Dios. Un publicano, y sabemos que los publicanos eran los recaudadores de impuestos, odiados por el pueblo, como la DGI. Pero eran recaudadores de impuestos. Y esta gente lo que hacía era que cobraban el impuesto, pero era para todo el mundo sabido que ellos no solamente cobraban el impuesto, sino que si tú tenías que pagar 15 de impuestos, ellos cobraban 25, se quedaban con 10, mandaban 15 al imperio de Roma, y entonces el pueblo se sentía sumamente indignado. O sea, ya yo tengo que mandar impuestos que me están cobrando, pero tú también estás buscándome más impuestos que eso. Entonces tú me estás explotando más de lo que yo debo. Entonces el fariseo está diciendo: Señor, mira, yo soy bueno, se está vendiendo. Yo soy bueno, yo ayuno, yo oro, yo estoy bien. Y entonces fíjate el problema del juicio pecaminoso, que él mira a un lado y ve el publicano, y ya él no se centra en lo que él es.
él comienza a señalar lo que el otro no es. Y ahí hay peligro. Yo no soy como este, Señor. Ay, yo no soy como él. Ladrón, ladronazo. Y dice la Biblia que ese hombre que estaba ahí, que reconocía su pecado, dice la Biblia que ese hombre estaba tan rendido delante de Dios que él ni podía ni subir los ojos. Él mirando al cielo se daba en el pecho y decía: ay, Señor, perdóname. Y dice la Biblia que ese que se vio con humildad delante de Dios se fue a su casa más escuchado y justificado por Dios que todo aquel que tenía el gran currículum de moralidad que no podía ver a los demás. Dios te está llamando en esta mañana. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos embajadores de su gracia, no embajadores de su juicio. Donde tú estés, recuérdale a la gente que Dios tiene planes con ellos. Recuérdale a la gente que la razón por la cual tú eres misericordioso es porque Dios te ha llamado a ser misericordioso. Y cuando hablamos de ser misericordioso, no es dejarse engañar, porque también es otro. La gente entiende que el cristiano tiene que dejarse engañar. Tú eres cristiano, tú tienes que aceptar todo lo que yo quiera hacer te manda a ti, porque tú eres cristiano. Y si te quejas porque yo te estoy engañando y tú no te quieres engañar, oye, ¿qué cristiano es este? No hablamos de eso. El juicio pecaminoso se alimenta de la comparación. Vivimos comparándonos a ver quién es más moral que otro. Se alimenta de la autojusticia y del desprecio de los demás. Sin embargo, ¿cómo Dios quiere que nosotros rompamos con esta actitud? Con humildad. Y la humildad solamente uno la encuentra en la presencia de Dios. No hay forma que cuando tú conoces lo bueno que Dios ha sido contigo, no hay forma de tú seguir mirando a los demás de mala manera. No hay forma de tú seguir acusando a los demás, porque tú dices: ¿sabes qué? Así como Dios me rescató a mí de mi problema, también va a rescatar a mi hermano de mi problema. Venga en esta mañana delante de Dios con un corazón dispuesto. Y a veces yo he tenido gente que me ha llamado para contarme cosas malas que ha hecho. Y cuando me cuenta y me siento, entonces hay gente que se queda esperando como que: y tú no me vas a juzgar, tú no me vas a decir, tú no me vas a tratar mal. No, eso no es lo que Dios me llama a hacer. Dios me llama a ayudarte a restaurarte. Y la iglesia tiene que ser un lugar que restaure a la gente que cae, no que señala a la gente que ha fallado. La iglesia no es un museo de gente santa. Discúlpeme si usted que está pensando que tenemos que ponerle una foto y prenderle un velón. Santa Alba, Santa Ginger, San Nivar, nada de eso. La iglesia es un museo, es un hospital de pecadores. Lo más parecido a una iglesia es un taller de mecánica. Y siempre lo he dicho, hay muchos carros, cada carro tiene un problema diferente. Hay algunos que tienen un problema de freno, otro es el cigüeñal, otro es el mofle, otro está ligando el agua con el aceite. Pero todos estamos en proceso. Ahora, ¿cuál es la garantía? Que mientras yo esté en el taller, tengo la garantía de que Dios, el mecánico por excelencia, vaya trabajando en mi vida. No deje de venir a la iglesia porque usted tiene problemas, usted está fallando. Este es su lugar para venir a la presencia de Dios y que Él comience a cambiar tu vida. No, yo no voy a la iglesia porque yo tengo esto y esto, aquello, y cuando yo resuelva eso, que yo me voy a convertir. Ven al Señor con tu pecado, con tus defectos, con tus situaciones, y Él te va a ayudar. Ven tal como estás. A veces hay gente que se deja engañar. No voy a ir a la iglesia mientras esté pasando esto y esto, pero nunca por ti solo lo va a dejar. Necesita de la gracia de Dios. Y déjeme decirle que la gracia de Dios es tan maravillosa que uno nunca la va a entender. Uno quisiera que Dios cogiera un látigo y latigara a mucha gente aquí entre nosotros. Hay gente que tú dijera que el juicio de Dios le caiga, ese malvado. Hay gente que uno quisiera. Y el mismo David en algún momento mientras oraba en los salmos decía: Señor, pero tú vas a dejar que me coma, tú vas a dejar que mis enemigos matan.
desaparécelo. Y a veces tal vez uno en su humanidad quisiera decir, dale su juicio, dale una lección, como que algo con ellos. Pero quiero que sepa que el Señor es justo. En su momento Él sabrá poner cada cosa en su lugar. Y mire, Dios de que sabe, sabe. Dios sabrá exaltarte delante de aquellos que han querido que tú estés en vergüenza. Pero tú tienes que ser humilde. Si en medio de aquellos que te están enfrentando tú te pones de orgulloso, Dios no te exalta. Tú tienes que humillarte. Dice la Biblia, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Sé que estas son prédicas que no se ven en la iglesia de hoy. Si quiere que hablamos de fuego, de chispa, de candela, de volar, de brincar. Pero al cielo no van a ir las lenguas. Al cielo van a ir la gente que está delante de Dios caminando como Él quiere. Y a veces ese juicio pecaminoso aleja a la gente de la iglesia, aleja a la gente de nuestra vida. Fíjese, yo he visto gente que dice, no. Yo tenía una amiga, pero le saqué los pies. No, que esa mujer siempre vive juzgando a los demás. Siempre. Yo no quiero eso. Afecta nuestra relación con Dios porque nos da una posición que nosotros no tenemos. La pregunta sería, ¿cuál debe ser entonces nuestro accionar? Gálatas capítulo 6, verso 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son ¿qué? Espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Tremendo. Pablo le dice a los ancianos de la iglesia, si alguien comete algún error, alguna falta, fíjate lo que le dice. 1, ustedes que son espirituales. 2, restáurenlo. No dice condénenlo, échenlo al suelo. Restáurenlo. ¿Con espíritu de qué? De mansedumbre. Es decir, que te vamos a restaurar, pero no metiéndote el pie, no estrellándote, no diciendo, no humillándote. Porque a veces hay gente que uno quiere ayudarlo y realmente uno cree que lo está ayudando y no lo desayuda. En uno de los viajes que hice a Estados Unidos, en el aeropuerto creo que de New York, yo estaba ahí esperando a mi suegro que me buscara, y entonces había una señora con una cartulina, andaba ella sola y acaba de llegar su hermana. Y cuando llega su hermana, ella dice, ay, mi hermana, caramba, llegaste a Estados Unidos, mi hermana, tú ves, mi hermana, lo lograste. Ay, mi hermana, qué pobre, que no tiene ni un chele, para que tú, ahí en el aeropuerto, es pobre, no tiene ni un chele, para que tú veas que a los pobres también le dan visa. Ay, mi hermana, que nunca ha trabajado y llegaste aquí, mi hermana. Y yo estoy ahí mirando, digo, gracias a Dios que la mayoría que está aquí tal vez no entiende español. Pero ella realmente estaba diciendo algo de mucho corazón, pero estaba humillando a su hermana. O sea, ella estaba, y a veces uno quiere ayudar a alguien, o tal vez su intención es hacerlo, pero no ha aprendido a hacerlo de la manera correcta. Lo que Dios nos está pidiendo aquí es, sí, corrijamos al que falla. Sí, ayudemos, tengamos discernimiento para reconocer lo bueno y de malo. Pero el fin no es humillarlo. El fin es restaurarlo. Y una cosa muy importante, se restaura al que quiere ser restaurado. Tú no quieres, no podemos hacer nada. Yo quiero que tú seas mejor, pero si tú no quieres ser mejor, yo no puedo cargarte. Decía alguien, yo puedo acompañarte al cementerio, pero no puedo enterrarme contigo. Y queremos ayudarte y queremos que tú sigas adelante, pero tú tienes que buscar la manera de querer que Dios haga algo contigo. ¿Qué es lo que Dios quiere destruir en esta mañana de nuestra vida? Ese juicio pecaminoso. Y de igual, madres que están aquí, no juzgue a sus hijos con juicio pecaminoso, con dureza. Las palabras más importantes en la vida de una persona son las palabras dichas por su padre y por su madre. Y a veces muchos de los que están aquí probablemente pueden decir, óyeme, pero yo vengo de una familia donde tal vez mi mamá no usaba las palabras correctas.
Tal vez me juzgaba. Y a veces, mire, eso tú siempre y eso tú nunca, elimínelo. Porque son muy duros. A veces alguien comete algo una vez. Tú siempre haces lo mismo. Saque eso de su boca. Porque estamos siendo muy duros. Tú nunca has hecho nada. Saque eso de su boca. Discierna. Pero comience a convertir su boca en una fuente de bendición, no una fuente de maldición. Tenga cuidado con... Y yo siempre vivo peleando aquí en la iglesia y chequeando. Tenga cuidado cómo le hablamos a los que vienen. Cómo le hablamos a los que faltan. Cómo le hablamos a los que no están aquí. A veces usted se para ahí, a veces usted quiere ser gracioso con alguien. Pero vamos a suponer que José no vino 2 domingos. José estaba fuera del país, estaba en un compromiso. Él me dijo, mire pastor, yo no voy a ir 2 domingos. Así que, pero tú no lo sabes. Entonces José viene muy campante, que llegó de viaje, entrando por la puerta. José, pero tú estabas casi descarriado. Tú casi no venías, José. ¿Qué es lo que te pasa? Y usted cree que usted lo está animando. Pero al final José puede sentirse mal, sobre todo juzgado, porque usted no sabe lo que él estaba. Entonces Dios no está llamando a cambiar nuestra boca, nuestro juicio. Yo nunca he visto a nadie decir, yo necesito cambiar la manera en la que yo juzgo a los demás. Ana, no te ríes. No, no hay problema. ¿Y por qué? Porque uno solamente se enfoca en los pecados escandalosos. Si aún nos quedan algunas semanas con esta serie, pidámosle al Señor que nos ayude a usar nuestra boca como fuente de bendición. Que nos ayude a buscar la manera de ser restauradores de los demás. Yo creo que le he contado de una estudiante que yo tenía en la universidad, muy buena en la clase, muy participativa en la clase, pero los exámenes y los trabajos, terrible. Y decía, no, pero que esta muchacha tiene que estarle pasando algo, porque es que yo no he visto una gente que venga a la clase, participe, hable, pero la tarea hace de 3, hace 2. ¿Qué le está pasando a esta muchacha? Y bueno, llegó el final del cuatrimestre, la nota le daba como 50 y pico. Ahí llegó yo en la plataforma. ¿Qué hago? Digo, le voy a poner 70. Que yo tengo una norma de 68 para abajo, yo no dejo a nadie, yo le doy sus 2 puntos. Y digo, Dios mío, ¿qué será? Y le pongo 70. Como a las 3 o 4 horas me llega un mensaje de ella. Dice, profesor, muchas gracias por esa nota. Yo sé que yo no pasé la materia. Y yo no sé cómo usted se dio cuenta, pero yo me estoy divorciando. Y yo tengo un divorcio violento. O sea, yo he tenido que salir, mi esposo no acepta que yo me estoy divorciando. Inclusive a la universidad mis hermanos me han ido a buscar. Pero yo no sé cómo usted se dio cuenta, porque yo no sé, pero yo sabía que algo te estaba pasando. Y yo espero que Dios te ayude, que Dios te bendiga y que Dios te cuide. En ese momento yo le di testimonio de que Dios es misericordioso y que Él llama a que todos aquellos que le servimos también seamos misericordiosos. Probablemente yo le puedo decir, esa que esta tipa no está nada, estos estudiantes de ahora, esa gente, es que hay muchos maestros, esa gente lo que vive en eso, no quieren estar en aquello, lo otro. Misericordia, y probablemente yo prediqué el evangelio ese día más que cualquier tratado que yo le hubiera dado o cualquier mensaje que yo le hubiera dado. Yo no sé si tú te animes en esta mañana a ser un portavoz de la gracia de Dios. No sé si tú te animas a cambiar hoy tu lenguaje y decir, ¿sabes qué, Señor? Aunque quiero a veces que tú consumas a una gente en fuego, pero hoy yo quiero pedirte que tú tengas misericordia de él. Hoy yo quiero pedirte que tú cambies su vida. Hoy yo quiero pedirte que tú uses mi boca como una fuente de bendición. No quiere decir que yo siempre le voy a decir a la gente que todo está bien cuando está mal. Yo voy a llamarle la atención a la gente, pero lo voy a hacer de la manera que Dios quiere. Perdona a tu papá, perdona a tu mamá en esta mañana. Probablemente ella no tenía las herramientas que tú tienes ahora y probablemente ella no podía darte nada diferente a lo que tú recibiste. Tal vez así fue que la juzgaron, así fue que la enseñaron. Y ese es un patrón aprendido. Ahora cámbiala tú. Cambia tu palabra. Y cuando uno tiene gente dura a su alrededor,
y uno la trata de manera diferente, ellos cambian. Porque se dan cuenta que realmente hay alguien que le está enseñando a hacer como Dios quiere. Ponte de pie, vamos a orar.